simétrica a la izquierda puede ser los beneficiarios o los afiliados a un sistema pensional, entre mayor, pues que los más, digamos así, de edad más alta, pues va a estar en mayor cantidad los afiliados y ya muy Ajá, pocos en edades tempranas. ajá, perfecto. ¿Y simétrica? Me falta esa. Simétrica la edad de los estudiantes en la jornada diurna, la edad de los estudiantes que inician, por lo general están entre 17 y 19 años. Más o menos Perfecto. es la simétrica. Listo. Bueno, Por ejemplo, fíjense, el rendimiento en puntuación en una prueba de estudiantes puede ser asimétrica. puedes, o sea, cada variable puede ser cualquier cosa, pero el rendimiento esperado, o sea, que para el estudiante preferiría que fuera simétrica a la izquierda, ¿cierto? La mayoría con muy buenas notas, muy pocos con un rendimiento regular o bajo. Lo que a veces a uno le resulta es una simétrica a la derecha, la mayoría les va muy mal y muy poquito les va bien. Y lo que hace muchos años todo el mundo pedía, cuando les iba asimétrica a la derecha, decían que califique con curva, ¿cierto? Es decir, convierta eso en una simétrica. La mayoría con notas promedio, ¿cierto? Hacia valores medios de la puntuación y muy poquitos que les vaya mal y pues poquitos también como de manera proporcional que les vaya muy bien. Bueno, entonces ya como que quedó comprendido cómo luego vamos a interpretar. Vuelvo, lo ideal es que sea simétrica, estadísticamente sí, pero si nos da asimétrica no es que eso sea malo, es que hay que interpretar y decir, oiga, sí, pues sí, eso era lo que esperaba, o sea, otra cosa no la podía esperar. Complicado sí es que uno espere asimétrica a la izquierda, o sea, que eso sea lógico y le dé a la derecha y dice, uy, aquí hay un problema y grave, o sea, algo está pasando. Entonces es como no tomar muy débilmente que me está dando esa simetría, sino no solo para decir si dio o no dio, sino qué significa lo que dio. Bueno, esto era simplemente para mostrarles cuál es la fórmula, pues el SPSS obviamente la va a hacer. Cómo interpretar lo que el SPSS nos da cuando la simetría da entre un menos 1,5 y 1,5, puede ser simétrica. Aclaro, estos valores cambian mucho, o sea, uno puede buscar mucha literatura, algunos lo extienden desde menos 2 hasta 2, otros que yo los he visto muy estrictos, menos 0,5 y 0,5, pero digamos que en investigaciones se ve mucho que hablemos desde menos 1,5 hasta 1,5, pero ya uno como investigador pues simplemente se apropia del autor que pues uno crea que es la persona que más le está apoyando y lo sustenta. Asimétrica a la derecha cuando da superior a 0, es decir, superior a 1,5, y asimétrica a la izquierda cuando da inferior a 0, es decir, inferior a menos 1,5. Y ahí ya vamos detectando de manera numérica si hay o no hay sesgo en la distribución. Bueno, ¿clara la asimetría? Sí, señora. Sí, señora. Entonces la otra medida, medidas de apuntamiento o de kurtosis, ellas nos van a medir el grado de alargamiento o achatamiento de la distribución. Es decir, nos va a medir la forma, pero no hacia los lados, sino hacia arriba o hacia abajo. Aquí hay 3 gráficas o 3 formas de apuntamiento. La que es muy apuntada, leptocúrtica, la que es muy aplanada, platicúrtica, y la que no es ni apuntada ni aplanada, mesocúrtica. Ellas más que otra cosa nos están hablando más o menos de la dispersión que tienen los datos. En una leptocúrtica decimos que hay una menor dispersión a lo normal, mesocúrtica que la dispersión es normal, es decir, ni están muy dispersos ni están muy juntos como podría ser en una lepto, y en una platicúrtica pues esta no se ve tan aplanada, pero la dispersión, la distancia entre los datos es más amplia. Decía, esta está muy de moda porque pues hemos hablado mucho de la curva, que
que está subiendo, que está muy apuntada y que lo que tenemos que hacer es aplanarla, ¿cierto? Para que el número de casos se distribuya más en el tiempo y pues los países tuviesen un poquito más de tiempo para prepararse para lo que venía. Bueno, ¿cómo se mide la kurtosis? Con esta formulita aparecen en los libros, sin embargo el SPSS y la mayoría de los paquetes estadísticos le restan un 3. ¿Por qué le restan el 3? Porque esta fórmula original, para que sea mesocúrtica la distribución, que es lo ideal, estadísticamente hablando, da 3 si es mesocúrtica, menor de 3 si es platicúrtica, mayor de 3 si es leptocúrtica. Al restar el 3 en los paquetes estadísticos, esta fórmula menos 3, que hace que lo pueda interpretar de la misma manera que se interpretaba asimetría. Es decir, mesocúrtica si da entre menos 1,5 y 1,5, lo cual me indicaría que hay una dispersión normal en los datos. Leptocúrtica si da mayor que 0, mayor que 1,5, es decir, los datos están muy juntos, son menos dispersos de lo que normalmente debería ser. Y platicúrtica inferiores a 0, o sea, a menos 1,5, que sería más dispersos de lo normal. Aquí también hay entre los autores discrepancias, pero hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando citemos a un autor, si el autor está tomando la fórmula original, es decir, está hablando de la interpretación respecto a 3, que no sería la misma que nos da el SPSS, o está hablando de la interpretación ya restándole el 3, y ahí hay que tener mucho cuidado. Algunos hablan de mesocúrtica si da hasta 7, yo pensaría que esos autores que hablan de 7, que ya es un valor grande, es porque no le han restado el 3. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de cuál autor tengo en cuenta, de cuál me pego, porque puedo estar interpretando lo que no es. Bueno, ¿qué es lo ideal entonces? Que nos dé, al sacar las medidas de forma simétrica mesocúrtica. Ideal estadísticamente hablando, lo cual no quiere decir que esté mal en la práctica. Si nosotros obtenemos una distribución asimétrica pero mesocúrtica, no es una distribución normal. Para que sea normal tiene que cumplir las dos. Y eso, si cumple que es simétrica y mesocúrtica, nos da pie a poder trabajar una cantidad de pruebas que hoy vamos a ver. Si no da simétrica y mesocúrtica, pues nos toca obviamente cambiar de prueba, a buscar en lo que se llama la estadística no paramétrica. Bueno, aquí ya empezaríamos a hablar de inferencia, pero yo creo que vamos a trabajar primero todas esas medidas en el SPSS y